Y seguimos hablando de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, logros, retos, tareas pendientes en un mundo que sigue siendo claramente y marcadamente muy machista. Mariana Sanz es fundadora y directora de Poderosas. Poderosas es una organización de educación integral para la sexualidad y con ella queremos hablar, como dicen en esta organización, de lo que no se habla. Mariana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y feliz Día de la Mujer para usted. Empecemos por entender un poquito qué es esto de educación integral para la sexualidad, ese concepto de integralidad que comprende. Por muchísimos años, la educación sexual, únicamente sexual, se ha pensado que es hablar sobre la biología del acto sexual y cómo prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Pero no se había entendido hasta hace recientemente poco tiempo, pues que la sexualidad hace parte de toda nuestra identidad y que la sexualidad es muchísimo más que cómo quedar o no quedar embarazadas o cómo tener o no tener una infección de transmisión sexual. Entonces, la educación integral en sexualidad es hablar de todo aquello que enmarca la sexualidad, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro placer, nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre qué es lo que queremos hacer. Mariana, deseándole un feliz día en el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero que nos cuente un poco ese antes, el antecedente de poder llegar a Poderosas, poder llegar a eso que usted nos acaba de describir, que eran temas o tabú o de desconocimiento en distintas regiones de nuestro país que le impulsaron a usted a llevar a cabo esta iniciativa. ¿Cómo nace? ¿Por qué quiso usted emprender? Pues mira, desafortunadamente, como estabas diciendo, sigue siendo un tabú. No es que dejó de ser un tabú, sigue siendo un tabú hablar de sexualidad en muchas partes de nuestro país. Yo soy abogada, pero soy una apasionada por la educación. Y como apasionada por la educación, entré a un programa que se llama Enseña por Colombia y me fui a vivir al pueblo de Barú, en la última esquinita de la isla de Barú, donde era profesora de casi 370 estudiantes. Y era profesora de inglés y de sociales, pero me empecé a dar cuenta que muchos de mis estudiantes faltaban al colegio cuando tenían la menstruación y que el embarazo adolescente era absolutamente normalizado y que igual de la misma manera los casos de violencia sexual y de violencia de género eran muy comunes y de eso nadie hablaba. Y eso que yo estaba viviendo también lo viven muchas otras partes, en muchas otras comunidades y muchos otros profesores, pues que hablar de esto es complicado porque hay unas barreras invisibles que son muy complejas de superar, como es la desinformación, como es los tabús, como son las creencias y los imaginarios colectivos que impiden, imposibilitan hablar de estos temas sin que haya una carga moral o una carga de castigo o una carga de pecado que imposibilite poder tratarlos y así transformarlos. Mariana, pues es increíble escucharla a usted decirnos eso, porque a veces las mujeres creemos que vamos muy bien en este tema de la liberación femenina, en esto que tiene que ver como con nuestros derechos sexuales y reproductivos, y resulta que no, que todavía sigue siendo un tema tabú, por lo menos en una sociedad como la colombiana. Pero mire, cuando ustedes hacen estas jornadas educativas, ¿cuáles son como las inquietudes más recurrentes que se encuentran en las jóvenes? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les preocupa sobre este tema de la sexualidad? Pues mira, ahí tocas un tema muy importante y es en la ciudad, incluso en un grupo muy selecto de la ciudad, estos temas parecen que ya están a la vanguardia, que ya tenemos superado cuáles son nuestros derechos y cómo exigirlos y que la igualdad pues es algo que ya no se debe ni cuestionar. Pero eso no es así en comunidades rurales y en comunidades más apartadas. Esto es en gran medida por falta de educación, porque así como hemos aprendido y aprendimos durante muchísimos años que la desigualdad era lo normal y que el hombre debía cumplir unos roles y la mujer otros roles, y que ha sido la educación y la discusión y diferentes narrativas y lecturas lo que nos ha llevado a cuestionarlo, pues esas discusiones no han llegado aún a ciertas partes de nuestro país y a ciertas partes del mundo. Hay cuestiones muy sencillas que siguen siendo muy complejas
de discutir. Por ejemplo, ¿será que si yo uso un tampón pierdo la virginidad? Si monto bicicleta pierdo la virginidad. O creencias de si yo tengo la menstruación o cuando una mujer tiene la menstruación puede, por ejemplo, secar la siembra, o puede, por ejemplo, poner bobos los gallos, o puede, por ejemplo, hacer que una moto se pinche y que haya discriminación a la mujer cuando está durante sus días de menstruación, o cómo, o si la mujer de verdad tiene derecho a decir que no cuando no quiere tener relaciones sexuales, o cuando una mujer está casada, debe, por ejemplo, siempre obedecer al hombre, y si de verdad tiene el derecho a oponerse a ciertas cosas. Esas preguntas son supremamente comunes. Sí. Y es dolorosamente común. Claro. Mariana, hablemos de lo que ha hecho Poderosas, de lo que hizo en el año 2020, encuentros con miles de jóvenes en cuántas regiones de nuestro país y cuáles fueron esas principales conclusiones 2020 y proyectarse para el 2021. Claro que sí, mira, Poderosas arrancó en el pueblo de Barú, en este corregimiento de 4.000, una comunidad de 4.000 personas afrodescendientes, y se fue expandiendo en gran medida porque las estudiantes, las poderosas, dijeron: nosotras queremos seguir hablando de esto y que más mujeres sean poderosas como nosotras, porque se dieron cuenta que el conocimiento les permitía tener poder de decisión sobre su cuerpo y su sexualidad. Y en el 2020 empezamos a movernos muchísimo porque empezamos a recibir muchísima demanda. Por favor, vengan poderosas a estas partes, y vengan, y vengan, y vengan, vengan. Y hemos logrado llegar a 1.250 jóvenes, a pesar y gracias a la pandemia. Lo hicimos hasta virtual, pero ya en el 2021 lo estamos haciendo presencial. Nuestro factor innovador es que es educación, pero es en una metodología propia, en círculos de mujeres, y también tenemos círculos de hombres, para que este espacio permita poder hablar y llegar hasta lo más profundo de esos miedos, de esos tabús, sí, de esas angustias que tanto nos abarcan. Hemos llegado a Chocó, a Urabá, Antioquia, hemos llegado a Llano Verde en Cali, hemos llegado a Tierra Bomba, a Cartagena, y estamos buscando los recursos para seguir llegando a más lugares. Pues es Mariana Sanz, fundadora y directora de Poderosas, a quien en primer lugar felicitamos, no solamente en su vida, sino por esta labor importante que está haciendo en distintos territorios de nuestro país. Mariana, gracias y adelante con esta iniciativa. Gracias a ustedes.